Bueno, gente, vamos con el tema 9 de percepción, la audición. Si escucháis una musiquilla de fondo es porque mis vecinos han puesto música, entonces hoy tenemos de acompañamiento a Simba, que aquí está, y la música, ¿vale? Y mira qué bien para el tema de la audición, me acabo de dar cuenta, vale, ok. Bueno, definición de sonido. Si cae un árbol y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Según la definición física, sí. Según la perceptiva, no. Bueno, pues muy bien, qué buena respuesta. Esto me recuerda mucho a los Simpson. Física, cambios de presión en el aire. Perceptiva, experiencia de oír. Aspectos físicos del sonido se pueden medir en el entorno. Sonido como cambios de presión. Cuando los movimientos de un objeto provocan cambios de presión en el aire, se da un estímulo sonoro. Onda sonora, patrón de cambios de presión en el aire que viaja a 340 metros por segundo. Por eso cuando oímos un rayo y según los segundos que pasen hasta que se oye el trueno, los multiplicamos por 340 y sabemos la distancia de la tormenta. Y sigo. Compresión. Cuando un altavoz se mueve hacia afuera, compacta las moléculas de aire colindantes, aumentando su densidad y aumentando la presión atmosférica. Rarefacción. Cuando un altavoz se mueve hacia adentro, las moléculas se esparcen para llenar ese espacio, disminuyendo su densidad y disminuyendo la presión atmosférica. Vale, compresión, altavoz hacia afuera. Rarefacción, altavoz hacia adentro. Vale. Cambios de presión. Bueno, para acordarnos de esto vamos a pensar en un altavoz haciendo un hipopresivo. Es raro un altavoz haciendo un hipopresivo, así que rarefacción. Venga. Cambios de presión. Se mueven hacia afuera del objeto que emite el sonido. Si veis muchos pelos es que Simba está cambiando de... Está en pelo de verano, sí. Cambios de presión. Se mueven hacia afuera del objeto que emite el sonido. Moléculas en el aire. Se mueven de lado a lado, pero quedan en el mismo sitio. ¡Ay, madre! Hay que cepillarte, amigo. Moléculas en el aire. Se mueven de lado a lado, pero quedan en el mismo sitio. Tonos puros. Ocurre cuando los cambios de presión atmosférica se dan en un patrón ciclo que sigue la onda sinusoidal. Esta vibración se describe por su frecuencia y amplitud. Aquí tenemos un gráfico de presión atmosférica, vale. Reducción o incremento de presión, vale. Y en un ciclo aumenta la amplitud y disminuye la amplitud. O sea, aumenta la presión y luego disminuye la presión. Vale. Esta es la onda sinusoidal. Vale, un tono puro se da cuando el cambio de presión atmosférica se da en un patrón ciclo que, como veis, incrementa presión, reduce presión. Vale. Frecuencia, número de ciclo o ciclos en que se repite un número de ciclos, vale, sí, en que se repite un cambio de presión. Se mide en hercios, donde un hercio es un ciclo y las frecuencias más altas se asocian a tonos más agudos y viceversa. Esto sería I y esto sería U. Vale, vale, seguimos. ¿Qué bichín? Ahí estás. Vale. Amplitud. Diferencia de amplitud entre los puntos más alto y más bajo de la onda de sonido. Entonces, si hay más amplitud, mayor volumen. Si hay menos amplitud, menor volumen. Ojo con esto. Más frecuencia, más agudo. Menos frecuencia, más grave. Y aquí, más amplitud, más volumen. Menos amplitud, menos volumen. 3 tonos puros con diferentes amplitudes. Las amplitudes... Estos apuntes no están súper bien redactados. Vale, si tomamos 3 tonos puros con diferentes amplitudes, las amplitudes mayores se asocian a un volumen más elevado y a una mayor percepción de este. Vale, escala de decibelios. Convierte el rango de amplitudes de sonido a una escala más manejable. Sirve para abarcar rangos amplios de presión. Vale, aquí tenemos una escala de decibelios. Apenas audible 0, el crujir de las hojas 20... tranquila zona residencial 40, volumen promedio de la voz 60, metro 100, avioneta despegando 120, avión comercial despegando está en el umbral del dolor 140 decibelios. Vale. Tonos complejos. Aunque los tonos puros son las bases del sonido, los sonidos del día a día tienen formas de onda más complejas que los patrones sinusoidales. Formas de onda y espectros de frecuencia. Vale. Bueno, decía que no están muy bien redactados estos apuntes, pero no los he hecho yo y me siento muy agradecida por tener unos apuntes hechos, ¿eh? O sea que no digo nada.
Pero una cosa no quita la otra. De vez en cuando igual me paro y reformulo un poquito alguna frase. A la izquierda, este tono complejo, al igual que un tono puro, tiene forma de onda periódica. A la derecha, la posición de cada línea en el eje horizontal indica la amplitud del armónico. Vale, seguimos. El amigo me ha llenado todo de pelos. Bueno, vale. Frecuencia fundamental del tono. Número de veces que el tono se repite por segundo de 200 veces. No entiendo esto. No sé a qué se refiere con lo de 200 veces. Bueno, frecuencia fundamental del tono. Número de veces que el tono se repite por segundo. Vale. Armónico. Cada uno de los componentes del tono complejo, compuesto por tonos puros. O sea, en este caso sería cada una de estas partes. Vale. Primer armónico o fundamental. Tono puro con una frecuencia igual a la fundamental. Armónicos superiores, tonos puros que son múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Por ejemplo, el segundo armónico sería 200 por 2, 400 veces por segundo y así sucesivamente. Vale, esto se debe de referir que la frecuencia fundamental del tono es de 200 veces por segundo. Vale. Espectro de frecuencia, forma de indicar la frecuencia fundamental y de los armónicos. Presencialidad de los armónicos. No es necesario que todos los armónicos estén presentes para que la tasa de repetición se mantenga, aunque quitar alguno sí cambiaría la forma de onda del tono, permaneciendo la tasa de repetición estable. Aspectos perceptivos del sonido. No se pueden medir en el entorno. Umbrales y volumen. Mientras el umbral es la cantidad más baja de energía sonora detectable, el volumen es la intensidad percibida de un sonido desde lo apenas audible hasta lo muy ruidoso. Volumen y nivel. Volumen se vincula al nivel o amplitud del estímulo auditivo, siendo los estímulos más amplios volúmenes más altos. Se mide en decibelios. Umbrales y rango de frecuencias. Curva de audibilidad. Umbrales a lo largo del rango de frecuencias. No es tan sencillo como concluir que más decibelios es más volumen. También depende de la frecuencia, porque solo oímos en un rango de frecuencia específico. Hay frecuencias que no podemos escuchar y de entre las que sí podemos escuchar unas que son más fáciles de detectar que otras. Supongo que también depende del contexto. Si estás al aire libre, pues los ruidos se disipan más. Frecuencias con umbrales bajos no es necesario gran cambio de presión para escucharlos y viceversa. Vale, puntos muy cercanos al umbral suenan muy bajos y a medida que subimos el nivel de la curva se incrementa el volumen. Así cada frecuencia tiene su umbral, punto de partida o decibelios mínimos necesarios para escucharla, indicados por la curva de audibilidad. Área de respuesta auditiva. Podemos oír los tonos que recaen en ella. Umbral de sensación. Límite superior del área de respuesta auditiva en el que se pueden notar tonos con amplitudes altas, pudiendo llegar a provocar daños al sistema auditivo. Vale, umbral de sensación, límite superior del área de respuesta auditiva. Vale, cuando percibes ya como muy físicamente el tono, supongo que... Vale, ya daños al sistema auditivo, o sea, cuando es una sensación muy intensa. Vale. Curvas de volumen equivalente o isofónicas, niveles sonoros que generan la misma percepción de volumen en distintas frecuencias. Cerca del umbral, el volumen percibido puede variar mucho entre frecuencias. A partir de cierto punto sobre el umbral, distintas frecuencias pueden tener volumen percibido similar y mismos decibelios. Tono, propiedad de la sensación auditiva que permite que ésta pueda ordenarse en una escala de agudo a grave. Se asocia a la escala musical, habla y demás sonidos naturales. El tono se vincula a la frecuencia, siendo las frecuencias bajas tonos graves y las altas tonos agudos. Vale, esto es lo que aparecía antes. El tono se vincula a la frecuencia. Sí, aquí está. Vale. Como el tono es una característica perceptiva, no se puede medir en el entorno. No lo medimos por hercios, sino que lo percibimos como más o menos graves. Claro, tú no escuchas a alguien hablar y le dices, estás hablando a muchos hercios. Así que, correcto, es lo mismo que estaba comprobando que era lo mismo que antes. Ok. Altura tonal, incremento del tono que acompaña al incremento de la frecuencia fundamental.
Recordemos que la frecuencia fundamental era la de 200 veces por segundo. Vale. Escala cromática. Agrupa notas iguales, do, re, mi. Cada vez que pasamos por la misma nota subimos un intervalo llamado octava. Efecto de pérdida del fundamental. El tono no cambia a pesar de que el fundamental u otros armónicos hayan desaparecido. Sonidos periódicos y aperiódicos. Solo los sonidos periódicos generan percepción de tono. Periódicos. El patrón de cambios de presión en sus formas de onda se repite, ejemplo, tonos puros o producidos por instrumentos. Aperiódicos. Sus formas de onda no se repiten, por ejemplo, ruido de radio, portazo, multitud hablando. Vale, unos son rítmicos y otros no. Bueno, periódicos, aperiódicos, correcto. Vale. Timbre. Distingue entre dos sonidos de igual volumen, tono y duración, pero que no suenan igual. Por ejemplo, al tocar la misma nota con distintos instrumentos somos capaces de distinguirlos. ¿Vale? Timbre, dos sonidos de igual volumen, tono y duración, pero que no suenan igual. Distintos instrumentos. ¿Vale? De cambios de presión a señales eléctricas. Aquí tenemos un esquema del oído, muy mono. ¿Vale? Oído externo. Aurículas, estructuras que sobresalen de la cabeza. No son indispensables. Bueno, aurículas por no decir orejas, supongo. Conducto auditivo. Conducto que protege tímpano y oído medio en general, además de incrementar la intensidad mediante la resonancia. La intensidad del sonido, supongo. Resonancia. Las ondas sonoras que se reflejan desde el final del canal interactúan con las que entran. Vale. Oído medio. Estructuras a partir del tímpano. Frontera entre el oído externo y medio. Vale. Tenemos... el tímpano divide el oído externo y el medio. Ok. Huesecillos transmiten la vibración de aire al líquido coclear del oído interno. Martillo, yunque y estribo. Vale, recapitulamos. Tenemos el oído externo, la oreja, luego el conducto auditivo, luego el tímpano, luego los huesecitos, luego la ventana oval. Aquí tenemos el esquemita. Oreja, bueno, aurícula, conducto, tímpano, y luego los huesecillos. Ventana oval, vía por la que el estribo transmite vibraciones al oído interno. Músculos del oído medio unidos a los huesecillos suavizan la vibración de sonidos fuertes. Ah, mira, pues no recordaba yo que había musculitos ahí, pero sí para amortiguar, como los de la rodilla, para amortiguar. Vale. Oído interno. Cóclea, estructura principal llena de líquido. Vale, en la partición coclear se encuentran los órganos de Corti, que contienen células ciliadas. Membrana basilar y la membrana tectónica participan en la activación de células ciliadas. Las células ciliadas son receptoras de la audición. En su punta hay estereocilios, que se doblan ante cambios de presión. El oído contiene una hilera de células ciliadas internas y 3 de células ciliadas externas. Solo los estereocilios de la hilera más alta externa se insertan en la membrana tectónica. ¿Vale? 1 de internas y 3 de externas. Bueno, podemos pensar que como que cuanto más afuera, más grande es la estructura. Vale. El estribo vibra y transmite a la ventana oval, cuyo ir y venir transmite al líquido coclear que activa la membrana basilar, cuya vibración hace vibrar el órgano de Corti en la misma dirección, y la membrana tectónica de lado a lado, plegando los estereocilios superiores externos. Vale. Vale, estos son los cilios y se pliegan, ¿no? Vale. Y la membrana tectónica, aquí creo que no aparece representada. Membrana tectónica, aquí no. Esto sería más adentro. Vale, bueno. Pero vamos, tectónica como los terremotos, o sea, será lo que detecta las vibraciones. Tiene sentido. Vale. El pliegue tensa los enlaces de punta, provocando señal eléctrica por apertura de canales iónicos. Luego, al plegarse en la dirección contraria, se cierran los canales, lo que libera neurotransmisores en la sinapsis que separa células ciliadas internas de fibras del nervio auditivo, provocando su disparo. Las señales eléctricas se sincronizan con los cambios de presión de un tono puro. Cuando la presión se incrementa, los estereocilios se doblan a la derecha y activan la célula ciliada, provocando el disparo de las fibras nerviosas auditivas.
Cuando la presión se reduce, los estereocilios se doblan a la izquierda y no se provoca disparo alguno, ¿vale? Pues podemos pensar derecha ruido, izquierda silencio. Imaginaos que el propio corazón solo lo escucháis si hay mucho silencio. Bueno, pues el corazón está a la izquierda, hacia la izquierda silencio. La propiedad de las células ciliadas de dispararse de manera sincronizada con el estímulo sonoro se llama bloqueo de fase. Bloqueo de fase, ¿vale? Representación de la frecuencia en el nervio auditivo. Además, esto me llama la atención porque es dispararse, pero es bloqueo. Eso parece un poco contradictorio, ¿verdad? Es importante recordarlo. Dispararse de manera sincronizada es bloqueo de fase, ¿vale? Representación de la frecuencia en el nervio auditivo. Vibración de la membrana basilar. Ondas viajeras cual látigo en movimiento. ¡Qué bonito! El lugar en el que la membrana basilar más vibra depende de la frecuencia del tono, que según se incrementa la zona que más vibra, se mueve del ápice, final de la cóclea, a la base, ventana oval. La cóclea actúa como filtro de frecuencia. Discrimina estímulos sonoros según su frecuencia. Los distintos puntos de vibración máxima a lo largo de la membrana basilar discriminan los estímulos sonoros según su frecuencia. Frecuencias bajas provocan más vibración cerca del ápice y frecuencias altas más vibración de la base. O sea, de la base donde está la ventana oval, ¿vale? Mapa tonotópico. Ilustra la conexión frecuencia-ubicación. Se obtiene situando electrodos en distintas ubicaciones de la superficie exterior de la cóclea y estimulándola con frecuencias. Curva de ajuste de la frecuencia neural. Ilustra la conexión frecuencia-ubicación. Se registra desde una única fibra nerviosa auditiva situada en distintos puntos de la cóclea, porque cada frecuencia se asocia a fibras nerviosas situadas en un punto específico. Ápice bajas, base altas. Vale. Las células ciliadas externas actúan como amplificador coclear. La amplificación coclear es un proceso mecánico activo que se da en las células ciliadas externas. Vale, la amplificación coclear se da en las células ciliadas externas. Externas, amplificación. Vale. Mientras células ciliadas internas provocan respuesta eléctrica en fibras nerviosas auditivas, las externas se estiran y contraen según la dirección en la que se doblan los estereocilios. Esta respuesta mecánica tira y empuja la membrana basilar, incrementando el movimiento a frecuencias específicas. El amplificador coclear afina el ajuste a una frecuencia determinada de cada ubicación en la cóclea. Fisiología de la percepción del tono, la cóclea. Lugar y tono. La percepción del tono la determina el disparo de neuronas que responden mejor a frecuencias específicas que provocan una vibración en lugares específicos de la membrana basilar. Teoría del lugar. Eso me gusta cómo suena esto. Teoría del lugar. Vínculo entre frecuencia de un sonido y lugar que activa en la membrana basilar. Vamos a recordar aquí un poquito dónde estaba la membrana basilar. Vale, ya estaba en el oído interno. Vale, era toda esta vaina. Vale, ok. Vale. Un tono puro provoca actividad en lugar específico de la membrana basilar. Las neuronas conectadas a ese lugar responden mucho a esa frecuencia y la información viaja al cerebro que identifica el tono. Vale. Nos queda un poquito. Vale. Determinación del tono a través de los armónicos. Solo válido para armónicos bajos, porque son más cercanos a la frecuencia fundamental y activan filtros separados. Recordemos que los armónicos eran, si no recuerdo mal, los componentes del sonido. Voy a volver a buscar la definición. Cada uno de los componentes del tono complejo, compuesto por tonos puros. Vale, a ver. Aquí. Vale. Determinación del tono, lo voy a leer otra vez. Determinación del tono a través de los armónicos, solo válido para armónicos bajos porque son más cercanos a la frecuencia fundamental y activan filtros separados. Eliminar la frecuencia fundamental de un tono no cambia el tono. Un tono complejo provoca picos de vibración tanto para la fundamental, por ejemplo 200 Hz, como para cada armónico. Eliminar la fundamental elimina el pico en los 200 Hz, pero sigue habiendo en los 400, 600, 800. Así, el patrón de lugares cada 200 corresponde con la frecuencia fundamental y se usa para determinar el tono. En los armónicos resueltos, cada uno de los armónicos bajos del tono
Provoca una perturbación notable en la curva de excitación. Provocan una percepción precisa del tono. Vale, armónicos resueltos, los armónicos bajos hacen como ¿cómo se dice? Un punto de inflexión. Un punto de inflexión no. Bueno, un punto que se nota, vamos, una percepción precisa. A los armónicos altos se les llama armónicos no resueltos y provocan una percepción pobre del tono. Información temporal y tono. El ritmo de disparo de neuronas sensoriales auditivas corresponde con la frecuencia del estímulo sonoro. El ritmo de disparo informa de la frecuencia fundamental del tono complejo. Esta información existe incluso con la frecuencia fundamental u otros armónicos ausentes. Bloqueo de fase y audición musical. Los sonidos solo tienen tono en frecuencias iguales o inferiores a 5000 Hz, lo que coincide con el bloqueo de fase. El bloqueo de fase, recordemos que era cuando se coordinaban. Me he quedado ahora un poco en blanco. Uy, estaba aquí el bloqueo de fase. Me acuerdo dónde estaba. Ah, aquí está. Las células ciliadas se sincronizan con el estímulo sonoro. Vale, sabía que había algo que se coordinaba con algo, pero ya me había despistado. Vale. Bloqueo de fase y audición musical. Los sonidos solo tienen tono en frecuencias iguales o inferiores a 5000 Hz, lo que coincide con el bloqueo de fase. A pesar de que el rango de la audición humana se extiende hasta los 20.000 Hz, cuando se forma una melodía, solo podemos percibirla si sus tonos están por debajo de 5000 Hz. Fisiología cerebral de la percepción del tono. La audición depende de la información creada en la cóclea, pero la experiencia auditiva depende del procesamiento cerebral. Camino al cerebro. Señales de células ciliadas recorren nervio auditivo a estructuras subcorticales. Vale, aquí tenemos una cadena, células ciliadas, nervio auditivo, núcleo coclear, complejo olivar superior, colículo inferior, núcleo geniculado medial y corteza auditiva primaria, lóbulo temporal. Vale. Tono y cerebro. Mientras la importancia de la información temporal se ve reducida durante el viaje nervioso hacia la corteza cerebral, se localizan neuronas en monos no me esperaba los monos aquí de pronto. Se localizan neuronas en monos respondedoras al tono, así como áreas de la corteza auditiva que también parecen responder al tono. Vale. Neuronas tonales en el mono tití. ¿Vale? Neuronas de la A1 tonales en el mono tití que solo responden a estímulos asociados a una frecuencia de 182 Hz, a su vez asociado a un tono específico. ¿Vale? Esto me recuerda un poco al capítulo de la visión, que había como mucha especialización de neuronas. ¿Vale? Tono en la corteza cerebral humana. Se usa resonancia magnética funcional para medir la respuesta a estímulos asociados a distintos tonos sin tener en cuenta el resto de propiedades del sonido. Cuando el estímulo de ruido cubre el mismo rango de frecuencias que el estímulo tonal, se le llama ruido de frecuencia correspondiente. Las áreas que responden mejor al tono se encuentran en la corteza auditiva anterior. La corteza auditiva anterior responde mejor al tono. ¿Vale? Pérdida de audición. Motivos principales de pérdida auditiva. Daño en células ciliadas externas. Pérdida más común de audición, causado por ruido ambiental, el cual provoca dificultades en la discriminación de la frecuencia que detectaba la célula dañada. Daño en células ciliadas internas o daño en fibras nerviosas auditivas. Presbiacusia. Daño en las células ciliadas debido a la exposición continuada al ruido. Toma de medicamentos agresivos para las células ciliadas o degeneración por envejecimiento. Afecta más a frecuencias altas y a hombres. Esto me recuerda al abuelo de los Simpson, que le hacían una prueba y se escuchaba pi, 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 y decía, no oigo nada. Vale, se asocia a factores añadidos a la edad, no a una consecuencia inevitable de esta, dado que gente de sociedades preindustriales a menudo no experimentan presbiacusia asociada a la edad. Pérdida de audición inducida por el ruido. Altos ruidos provocan daño en las células ciliadas, sobre todo en el órgano de Corti. La cantidad de la pérdida auditiva depende de la magnitud del ruido y duración de la exposición al mismo. El ruido de ocio, móvil, armas, música, provoca pérdida inducida por ruido. Pérdida auditiva oculta, audición normal con dificultades para entender conversaciones en entornos ruidosos. Pérdida auditiva oculta, dificultad para entender conversaciones. Vale, y listo.